Hombre. Sebastián. ¿Qué pasa? Muy bien, aquí con tu Scrambler. Naranjita. Hacía tiempo que no montabas, ¿no? Ah, sí. Te habías olvidado de cómo llegar. Ajá. Mira, el freno es muy largo, ojo, campeón. Ahí, ahí. El freno es muy largo, ¿has visto? Ajá, ajá. Y la que te has comprado en España es diferente, ¿no? Me acostumbré a esta y ahora... Sí. Ahí estamos. Bueno. Y aquí seguimos por esta carretera, ¿no? Unos cuantos kilómetros. Sí, sí, no, tenemos muchos, sí, sí. Vale. Yo te voy avisando, Y bueno, aquí aunque llevamos el camión delante, si en algún momento lo podemos pasar, pues lo pasaremos. Este es el camino que siempre cogemos cuando vamos a Kameoka, que vamos a lo largo de este río, que mola mucho. Me acuerdo que fuimos la otra vez. Sí, sí, sí. ¿Por aquí no es donde se cayó el Mateo? No. Mateo se cayó, sí, en la parte de Nose, en Toyono, donde Toyono, quedan vale. todos los moteros de Toyono. Fíjate estas autopistas ahí, flotantes, colgantes. Joder, qué miedo ir por ahí con la moto, tío. No, bueno, tú supongo que has entrado cuando vuelves hacia Osaka Sí, por la carretera, esas sensaciones de ir por encima de la ciudad, eso lo quiero grabar algún día porque es impresionante, Pues parece lo un grabamos videojuego. Lo grabamos a la vuelta. Sí, Porque, pero da miedo, a mí el primer día iba acabado. Sí, sí. Porque te caes y te caes para abajo, tío. Es que como estar como 10 pisos, sientes no. como 10 pisos. Sí, y el guardarraíl es así, es como este. Sí, sí. ¿Y qué has ido a hacer ahí a España? ¿Has estado? ¿Cuánto tiempo has pasado ahora en España? Pues mes y medio largo. Me iba a hacer cursos de yoga. He estado en Canarias, en Madrid. Bueno, hacer cursos de yoga a darlos, ¿no? Porque tú eres profesor, instructor de yoga, A dar, profesional. Exacto, a dar profesorados de yoga estoy dando. Sí, sí, sí. Sebastián es un profesor de yoga internacionalmente reconocido, que ha enseñado en un montón de países. En muchos países, le acaban de invitar a México, también a dar cursos a profesores. Sí. Doy a China, doy por todo el mundo. Para profes, cursos para profes. Sí, sí, sí. Y la mayoría de alumnos son profes ya. Fíjate. ¿Cuánto tiempo has estado en total? Mes y medio largo, ¿Mes y medio? casi 2 meses. ¿Y en qué ciudades? ¿En qué zonas? Pues he estado en Granada, Almería. Granada una semana, Almería 2 días, Pamplona una semana, Canarias 2 semanas, Tenerife un fin de semana, Madrid un fin de semana. Y en el medio, pues Barcelona unos días de descanso. Fíjate Pero que intenso. más, o sea, la cuarentena te ha venido bien para descansar. Sí, ¿no? para dormir, descansar, estaba muy cansado. Sí, sí. Aunque luego te escapabas de la cuarentena un poquito, ¿no? Cuando poquito. por la noche y por la mañana te escapabas. Un poquito, sí. Bordeando la ilegalidad, legalidad. Te dejan que te escapes un poco para comprar comida y tal. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que pasa es que tenía unas ganas de coger la moto locas, tío. Y este es el lugar al que nos dirigimos, que se llama Kayabuki no Sato. Y entonces tú vives en Japón. ¿Desde hace cuánto tiempo vives tú en Japón? Mira, yo la primera vez que vine a Japón fue en el 2004-2005. Fíjate. Y viví 2 años. 2 años. 2 años que empecé a dar clase y todo. Después de un momento dije, bueno, ya está, se acabó Japón. Ya me quiero ir. Y me fui. Estaba con mi novia de aquel entonces y nos fuimos de viaje 1 año. Con lo que habíamos ahorrado aquí trabajando 2 años y poco, nos fuimos a dar un poco la vuelta al mundo. Entonces fuimos 1 año, yo no había pensado en volver, para mí ya estaba Japón. Y cuando era el momento de volver a España a trabajar y a buscarte la vida, dije, ¿yo qué hago en España buscándome la vida como profe de yoga? Sí. Y yo siempre he querido, yo tenía muchas ganas pues de ir mucho más a India y tal, y decidí volver a Japón, llamé a la escuela donde trabajaba, que es donde trabajo ahora,
y les dije, oye, ¿crees que vuelva? Me dijeron, sí, vuelve. Y ahí volví, no llegó a un mes. Hice unos talleres, hice tal, y con eso ahorré y me fui otro año, tío. Otro año de vuelta por todo el mundo. Sí, bueno, no, estuve más concentrado en India, me fui a Tailandia, me fui a India, me fui a Bali a practicar yoga, a aprender. Y después volví aquí y ahí ya empecé a vivir aquí. Entonces estoy hablando, pues hará 13 años de esto. Yo considero que vivo aquí desde que volví la segunda vez. Que fue ya en el... ¿Hace cuánto? Ya, 2010. 2010. O sea que llevas aquí muchísimo tiempo, entonces. Sí. La semana que viene me voy a apuntar a sacarme el Ogata. Muy bien, es justo y necesario tener aquí ese carnet. Lo bueno de los carnets en Japón es que si tienes el carnet, bueno, en tu caso no, pero yo tenía el carnet de español de moto y automáticamente solamente con una traducción y pagando 5.000 yenes, que son 40 euros, pues ya te dan el carnet de coche y de moto. Te dan los dos, automáticamente. ¿Y de moto cilindrada grande? Claro, me dieron el Ogata porque yo tenía ya el de moto grande español. Tenías el A1 español. Sí. Estamos muy cerca de Kameoka. Oye, es precioso esto, te digo, Y además justo nos están cayendo las flores del cerezo a nosotros, ¿no? De puta madre. Está bajando. Qué bonito, tío. Sí. Fíjate este ciclista, cómo va. Bueno, hemos hecho una pequeña parada técnica para cambiar la batería de la GoPro, que es que se acaba muy pronto. Y vamos de camino a Miyama. Y aquí con Sebas y su Scrambler, el 400. Naranjito, pareces el naranjito del mundial. El naranjito era del... No, ese era el Kobe. El naranjito... ¿Quién era? ¿Sí? Ah, claro, las Olimpiadas. Y cuando me dieron la CB500. Sí. El primer día cagado. Sí. O sea, cagadísimo. Sí. Pero ya al cabo de 2-3 días... Aquí a la derecha, ¿verdad? Miyama. Miyama sí, Kawayabuki Nosato, 28 kilómetros. A 19. Sí. Fíjate, qué bien aquí. Al cabo de 2-3 días no echaba de menos a la Scoopy, pero para nada, o sea... Ya cogía las rondas, todos los pintones... No, es otra conducción. Joder, esa aplicación es chula, Joder, pero es un muerto ya con lo de las maletas y tal, es un tremendo muerto. Bueno, pero te vas a hacer unas rutas que no veas. No, eso sí. Fíjate que viene aquí. Fíjate que viene aquí. Con la... Oh, qué bonito. Todavía con el Sakura. La verdad es que estaría bien, estaría bien hacerse una escapadita y nos llevamos al lago Vigo. Y si llegamos ahí temprano nos Omimaico, en Omimaico podemos, sí, bañarnos. Por eso. Fíjate, esta parte también es muy bonita, a lo largo del río con los sakuras, con el cerezo, que todavía está en flor aquí en esta zona porque es un poco más fría. Y ahora vamos a entrar enseguida en zona de montaña y hará más fresquito. Sí, ya lo noto. Muy bueno. Pues Sebastián, tú vives en Osaka, ¿verdad? En la parte, bueno, le llaman Minami, ¿no? Pero Minami, la parte sur. Osaka tiene como dos centros, el del norte que es Umeda y el del sur que es más Shinsaibashi, Namba y todo eso. ¿Y qué diferencia hay entre la parte de Umeda y la parte sur, un poco le llaman Minami, de Shinsaibashi, Namba? Bueno, la Umeda es más la parte de negocio, la parte
Sí. de los centros comerciales caros y chulos. Y la parte de Minami es más, la parte más joven, la parte más de fiesta, donde están los bares para salir de noche. La juventud va mucho más al sur, creo yo. Sí, sí, sí. ¿Es caro vivir? ¿Cuánto cuesta un apartamento ahí donde tú vives? No es barato, pero mi apartamento está bien. Para lo que es Japón tiene 46 metros cuadrados, que Sí, sí. en Japón es grande. Y yo pago 90.000 yenes. Que equivalen a, bueno, no es tanto, son 700 euros. No es tanto. Yo pago lo mismo en mi apartamento. Y tirar ahí con el cuerpo a saco, ¿ves? Sí. Ahora, ¿por dónde vamos? Ahora es izquierda o derecha. Izquierda. Izquierda, todo recto. ¿Sí? No, no, derecha. No, recto. Derecha. 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 Sí. 7 kilómetros. Miyabuti, ya se me olvida el nombre de nuevo. Yo soy como el Charlie Sinewan con los nombres de los pueblos. Pero pasa que esto es más complicado porque estos son los nombres japoneses. Fíjate. Bueno, aquí nos saludamos todos. Esto es la tribu motera en Japón. No veas. Ahí. Y además hay algunos que están grabando también con las GoPros en sus cascos. Muy bien. Vamos a salir en sus vídeos. Sí. Y ellos en los nuestros. Mira ahí otra tema ahí. Sí. Y yo creo que a mis vídeos ya les voy a poner los subtítulos en japonés también. Claro. Mira, para que los vean también japoneses. Puedan leyendo los subtítulos. Cómo mola esto de ir en moto, tío. Es que... Sí. Uy. ¿Qué ha pasado ahí? Nada, que no cambio. ¿Esto qué es? ¿Ha habido algo? ¿Un coche? Oh, Dios. Se ha caído en la... No, el de la bici. el de la bici. A ver, tiene... Bueno, pues se ha empotrado... Se han encontrado contra un coche los veteranos. Mira, el coche se ha pegado una hostia ahí también. Sí, fíjate. Se ha empotrado. Había una bici... No sé, no la ha pasado y vete a saber lo que ha ocurrido ahí. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Yo creo que no había nadie en el suelo. Yo creo que el viejo que conducía adelante, creo que tenía la pegatina de adulto mayor. Ah, sí. Hay una pegatina de mayor en los coches, no lo sabía yo eso. Sí, cuando veas una pegatina que es como si fuera como un trébol amarillo y verde. Sí. Y amarillo y blanco. Mira, estamos llegando, a ver, vamos a ver. Uy, va. Uy, mira el viento, ¿eh? A ver, era por aquí, Kabayuki, ¿era por acá? No, esto no es. Es un poquito... Ah, este es el Kabayuki, no, nos hemos pasado. No jodas. Nos hemos pasado el sitio para comer. Vamos a... Vamos a parar aquí. No, sí, este es el pueblo, que nos hemos pasado ahora el sitio de los moteros. Aquí este es el pueblo, pero sí, ya que estamos aquí vamos a dejarla por aquí. Son 200 yenes lo que hay que pagar. Luego a la vuelta paramos en el otro lugar. Ya que estamos aquí, comemos acá. Bueno, pues nada, aquí hemos llegado. De repente. Ahí estamos. Bueno, aquí estamos. Hemos llegado a Kayabuki Nosato. Este pueblecito, estamos aquí junto con todas estas lugares donde aparcan las motos, que cuesta 200 yenes, pero como no hay nadie, pues no, creo que no lo vamos a pagar. Y vamos... Nótese cómo están todas las chaquetas, los cascos, y aquí no roba nadie. Sí. Cosa que nos gusta mucho de Japón. Las chaquetas, las cazadoras, los cascos ahí Cascos encima de la moto, 500 euros. de mucha pues, pasta, ¿no? Pero bueno, así ahí estamos, ¿no? Vamos a ir un poquito hacia el pueblo. Venga. ¿Vale? Vamos por aquí primero, vamos a ver las motitos y vamos a hablar, porque quiero preguntarle al del Africa Twin una cosa. Tú, no, vídeo no también. Bueno, aquí acabamos de conocer a un señor, Toru-san no Africa Twin. Bueno, nos ha explicado un poquito sobre la moto y lo irona oshite kuremashita, ¿eh? Poco como baiku mo kaitai desu. No baiku ya nakute
Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. A ver. Sí. Bueno, aquí hemos llegado a Kayabuki no Sato, que es este pueblo tradicional que tiene sobre todo estas casas con estos tejados que están hechos como de... no sé exactamente qué es, como de paja. Parecen esto parecen los hórreos de Galicia, un poco, ¿no? Sí. A mí la primera vez que vine aquí hace unos meses con Íñigo y David me recordó eso. Nunca he estado y nunca he visto un hórreo de primera mano, pero sí, es muy interesante. Y bueno, también es nuestra hora de comer y también tenemos que ir a buscar algo de comida, ¿no? Y por el otro lado, aquí está todo el valle, ¿no? Bueno, pues por aquí andamos. Con Sebastián, el señor de la cosechadora, y en los hórreos de Kayabuki no Sato, de la zona de Miyama. Qué chulísimo. Vamos a intentar buscar algo para comer. Bueno, Sebastián, ¿qué tal ha sido el viajecito hasta muy aquí? Bueno, muy placentero, súper tranquilo. Ha habido algunas curvitas, pero no han sido unas curvas curvas excesivas, muy ¿no? placenteras de tomar. Muy bien, la verdad que el viaje mola mucho. En plan tranquilito. Para un día tranquilo, si quieres excitamiento, no es el viaje. Emociones fuertes, Emociones vete a fuertes Rocco. en otra canción. Pero Es en plan tranquilo. Sí, aquí guay, muy bien. Vamos Esto a para buscar... venir con una chica, tranquilo, detrás. de cita, perfecto. Vamos a buscar algo para comer. ¿Qué tal? Bueno, hemos encontrado un sitio para comer que tiene en una machilla, en una casa de estas tradicionales, en Kayabuki no Sato, y hemos conocido, bueno, aquí estoy yo, en la mesa de al lado otros moteros que nos han dicho también las motos que tienen, pero bueno, no les vamos a interrumpir porque están comiendo sus cositas, ¿no? Nada, aquí en este sitio que es chulísimo y eso, de terracita, aquí, de lujo. Nos hemos comido 2 onigiris gigantes y una sopa de miso con cebolla. ¡Qué rico! Le voy a preguntar a este señor cómo se llaman estas casas. Kayabuki no Sato no tadaimono wa Kitayama gata minka irimoya zukuri to yobarete imasu. Arigato gozaimasu. Bueno, este es el nombre de este tipo de casas, ¿vale? Que están en este pueblo. Inaka de wa Ajá. kuzuya to iimasu. Kuzuya to mo iimasu. Kuzuya. Kuzuya. Hai. Muy bien. Hai. Este es de aquí donde hemos comido. Muchas gracias. Esta casa Arigato es preciosa, gozaimasu. ¿Te gusta? Es increíble, se come muy bien Ujú. y es precioso. Es que es... Una pregunta. ¿Te vas a quedar en Japón para siempre? ¿O No lo creo. Me gusta mucho Japón, pero también extraño España. Ujú. Y es que los dos países se ven muy bien. Ujú. Mi idea es poder hacer pues un 50-50. Ujú. Poder trabajar ahí 6 meses, aquí 6 meses, o 8 y 4, o algo así. Me decías que querías además estudiar, ¿no? Que querías... Sí, también es que me quiero ir a España a estudiar, a hacer una carrera universitaria. Ujú. Más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca. Nunca es tarde cuando Muy la dicha es útil buena. también para tu... Para mi trabajo, sí. Tu trabajo. sí. Y quiero estudiar fisioterapia porque va mucho con mi trabajo también. Y ahora vamos a coger las motos de vuelta. Ya. Porque tenemos cosas que hacer. Hay cosas que hacer de vuelta antes en de que el Osaka, sol se nos ¿no? caiga. Venga. Bueno, ya hemos comido. Y ahora caminando, paseando aquí por los hórreos. El nombre ya se me ha olvidado, me lo ha explicado antes el señor ese, pero el nombre de estas casas se me ha olvidado. El pueblo sí se llama Kayabuki no Sato. Pero había algo, terminaba en Minkan, el nombre de estas casas. Y yo creo que son uno de estos. Venga, vamos a ir para allá, al roadside. Y aquí quiero grabar, tío. Venga. Vamos que nos vamos, tío. Bueno. Adiós. Kayabuki no Sato. Nos vamos de vuelta a casa. Vamos
vamos a casa y ha sido un placer, vamos. Y lo que nos queda. Ahora vamos a pasar por el sitio de los moteros, roadside no sé qué. Bueno, pues sí. Todavía ahora tenemos el sol de frente. El solecito de frente. Bueno. Ahora se nota un poquito el fresquito, sí se nota, ¿eh? Sí. Un poquito. El túnel ese me da miedo. El túnel de la muerte. Me voy a poner el jersey. Cuando podemos en las motos. Es que claro, tu chaqueta, fíjate qué bonito. Tu chaqueta es de verano total. Claro. La mía, esta chaqueta de cuero, bueno, es de entretiempo, se dicen. Sí, es de entretiempo, es chula. Pasamos un túnel donde bajaba la temperatura a 10 grados. Justo, sí. Aquí es. ¿Ves? Aquí donde era el desvío ese que decíamos para ir a Obama o para ir para allá. Pues era aquí, es ahí. Ya verás. A ver cómo está de animado esto. A ver, era aquí. Era aquí el roadside. Sí. Y ahora es aquí a la derecha. A ver. A ver si era por aquí, ¿no? Sí, aquí. Yo había entrado por otro lado, diferente, pero... ¿Aquí no es donde vinimos la otra vez? No. No, aquí nunca hemos estado. Mío. Bueno, aparte del Mercedes descapotable, hay poquitas motos aquí. Uy, ¿esto qué es? Yamano Megumi. Mi Yamano Megumi. ¿Y esto qué es? Ah, que venden heladitos. Sí. Si quieres dejarla aquí, déjala por aquí. Vamos a ver. Yo voy a dejarla por acá. Bueno, este es el roadside de Miyama, que también hay un montón de motitos por aquí. Aquí era donde yo quería... ¿Donde querías venir al principio? Claro, para aquí comer, ¿vale? Porque aquí, ¿ves? Aquí se puede... Me voy a quitar esto, voy a parar. Voy al baño y voy a beber un poquito de agua. Sí. Aquí se puede comer, ¿eh?